Saludos. Saludos. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Bien. Bien. Alegre, cómodo. Sí, bien. Bueno, pues me alegro mucho que estén todo bien. Y bienvenidos. Le doy la más cordial bienvenida a los estudios del Salón de Conferencias del Ministerio del Principio Divino. Aquí, como siempre, para seguirle administrando la palabra del Señor y dándole a conocer en la tercera parte del tema que hemos venido desarrollando, del cual hemos venido hablando. Estamos en la tercera parte del significado de montes y reyes. Esos términos han sido muy utilizados por todos los reveladores de las Sagradas Escrituras. Y no son de interpretación literal, porque son nombres ocultos, son nombres esotéricos de lo que son las sectas, las religiones. Es decir, que el nombre oculto, el nombre esotérico, el nombre escondido, que los reveladores usan en la Sagrada Escritura para referirse a las religiones falsas, a las sectas falsas, ese nombre es montes y reyes. Y le estamos dando a conocer ese significado para que ustedes, como estudiantes de la Sagrada Escritura, puedan evadir ese obstáculo que muy pocas personas han podido evadir y comienzan a darle un sentido tergiversado a los sentidos, a los significados de la Sagrada Escritura. Por lo tanto, como siempre, para hablar de ese tema, nos hemos reunido hoy y estaremos con ustedes, la joven Evelyn Hernández y su hermano Julián de Paula, quien le habla. Y en los controles, como camarógrafo, el hermano José Alberto Almonte. Pues bien, gracias a Dios, estamos aquí todos reunidos con un mismo propósito en la mente y en el corazón. Le damos las gracias a ustedes también porque han oído nuestro llamado y han respondido a él de participar en nuestras conferencias, en nuestros estudios. Pues bien, como ya le dijimos, para hablar del significado de lo que es montes y reyes, nos hemos reunido hoy. Y para ello vamos a leer la próxima lectura. en Apocalipsis 17 del 6 al 18. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que ha visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no están escritos desde la fundación del mundo, en el libro de la vida se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, y uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga, es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Y los 10 cuernos que ha visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá, porque Él es el Señor de señor y Rey de reyes. Y los que están en Él son llamados elegidos y fieles.
Me dijo también, las aguas que ha visto, donde las rameras se sientan, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego. Porque Dios ha puesto en sus corazones el ejecutar lo que Él quiso, ponerse de acuerdo y dar reino a la bestia, hasta que se cumpla la palabra de Dios. Y la mujer que ha visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amén. Muchas gracias, Evelyn. Aquí el evangelista Juan, autor y escritor del libro del Apocalipsis, en el capítulo 17, verso del 6 al 18. Parece extraño delante de muchas personas que Dios, desde el principio de la creación, le hizo al hombre una advertencia. Le dio un mandamiento. Le dio regla de cómo sería su comportamiento delante de él, de cómo debería ser. Y en esa regla que le puso, aunque fue de forma enigmática, aunque fue usando término ocultista, Dios comenzó hablándole a Adán y a Eva de cómo debería comportarse frente a su mujer, frente a Eva. Ese comportamiento debería ser como una muestra de fidelidad del hombre hacia su creador. Y cuando Dios le habla al hombre de que no coma del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, aunque muchas personas no lo han entendido así, pero Dios le estaba hablando de la mujer al hombre. Y le estaba hablando a la mujer del hombre. Porque ese mandamiento es un mandamiento para ambos. Y el libro de Génesis, que es el primer libro de la Biblia, Dios comienza hablándole al hombre de cómo debería comportarse frente a su mujer. Y a la mujer de cómo debería comportarse frente a su marido. Y violando toda regla, violando toda sugerencia, todas las amonestaciones hechas por Dios, Adán se entregó a los placeres con su mujer. Violando el mandamiento, Eva se entregó a la pasión con su marido. Y a esa entrega, a ese deleite, fue el que después vino registrado en los 10 mandamientos como no cometerá adulterio. Y desde aquella fecha hasta el momento, todos los profetas que han venido, todos los grandes iluminados que han venido, le han dado lo mismo consejo a los hombres y a las mujeres. Le han hablado de que han violado el mandamiento que Dios les dio. ¿Cuáles son los hombres y las mujeres que no le hablan la palabra de Dios a los hombres y a las mujeres que dirigen y que enseñan, que administran dentro de la secta y dentro de las religiones? Lo único que no le hablan la palabra de Dios son los falsos profetas, los falsos apóstoles, los falsos instructores. Y a esos falsos instructores, a esos falsos maestros, fue y son
de lo que los apóstoles y los profetas nos han dicho que debemos cuidarnos, que nos han dicho que debemos protegernos, porque son falsantes, porque son hombres y mujeres hipócritas, porque son engañadores. Jesús le dijo a sus discípulos y hoy nos dice a nosotros: cuídense de la levadura de los fariseos. Y cuando nos habla de levadura, nos está hablando de su doctrina, de sus enseñanzas, de lo que ellos le dicen, de lo que ellos le aconsejan a las gentes. El mismo Pablo dice en una de sus cartas que los hombres malos seguirían de mala en peor, engañando y siendo engañados. En el universo hay una ley que es la ley de compensación, la ley del karma, la ley de causa y efecto. Jesús hizo referencia en sus disertaciones, en su doctrina, que él le hablaba a la gente y a la multitud. Jesús nos habla en los evangelios diciéndonos que como tú trates, será tratado. Como tú juzgues, con el juicio que tú juzgues a los demás, con ese mismo juicio será juzgado. Con la medida que tú midas a tus semejantes, con esa misma medida será medido. Que de la manera que tú trate a los demás, con esa misma manera será tratado. También los apóstoles han hecho referencia a esa ley diciendo que todo lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. El que para la carne siembra corrupción, de la carne heredará corrupción. Pero que el que para el espíritu siembre incorrupción, del espíritu segará la vida eterna. Aquí en la lectura que termina de leer la joven, habla mucho de montes y reyes. Y cuando habla de montes y reyes, está hablando de los falsos maestros, de los falsos instructores, de lo cual le dijo el maestro que debíamos cuidarnos y protegernos de sus enseñanzas, porque son un veneno para el alma, son nocivos los mensajes que transmiten a las personas. El Apocalipsis habla mucho de la bestia y del falso profeta. Pero, ¿cuál es esa bestia a la que tanto menciona el revelador del Apocalipsis? ¿Cuáles son esos reyes y esos montes? Lo que tanto revela y de lo cual tanto habla el revelador del Apocalipsis. De eso se trata el tema de la tercera parte del tema que nos ocupa. Fíjense bien cómo comienza diciendo en el verso 6 el revelador: vi a la mujer ebria de los santos, ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado. Y el ángel le respondió a él y le dijo: ¿por qué te asombras, Juan? Yo te diré el misterio de la mujer
y de la bestia que la trae, de la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Por qué te asombras, Juan? Yo te diré el misterio de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces le comenzó diciendo: la bestia que ha visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no están escrito en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán, así como tú te asombraste, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Porque viene un momento y se llegará en que a los hombres, a los Adanes y a la Eva de hoy, se le va a revelar qué significa la bestia. Mis hermanos, cualquier hombre y cualquier mujer que viva sin Dios y que viva en oposición a Dios y que esté en su desarrollo, somos considerados como un animal delante de Dios. Y es obvio. Eso se hace patente. La misma Sagrada Escritura dice, me parece que en la carta de Santiago, que la sabiduría que es de este mundo es primeramente animal, terrenal y diabólica. Y los frutos de justicia se siembran en paz para todo aquello que hacen la paz. El hombre y la mujer, cuando se descaminaron de la ley de Dios, del camino de Dios, del mandamiento que Dios le había dado, se convirtieron en hombres y mujeres enemigos de Dios, opuestos a Dios, contrario a Dios. Así es que está toda la humanidad que existe sobre la faz de la tierra en estos actuales momentos. Estamos bajo la autoridad del enemigo, estamos bajo la autoridad de la serpiente. Y por eso el revelador dice que él vio a una mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y una persona que esté ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, es una persona que se dedica a eliminar a los santos, a matar a los hombres y a las mujeres de Dios. Desde el mismo momento de la caída, Dios le dijo a Cristo: pongo perpetua enemistad dentro de ti y la mujer, dentro de tu linaje y el linaje suyo. Esa enemistad es la que se refleja en todo los tiempo en que un siervo de Dios se manifiesta en este mundo, en esta tierra. Si hacemos una rápida observación en la Sagrada Escritura, nosotros vemos cómo trató Caín a Abel. Vemos cómo trató el pueblo a Noé en su tiempo. Nosotros vemos cómo trató el hijo de Agar al hijo de Sara. Se reía, se burlaba y lo maltrataba. Nosotros vemos cómo trataron los egipcios al siervo de Dios llamado Moisés. Lo odiaban, lo aborrecían, lo maldecían y lo rechazaban.
nosotros vemos cómo trató el pueblo a Cristo, el Hijo de Dios. Incluso la misma Sagrada Escritura dice que Cristo es amado por Dios, pero aborrecido por los hombres. Nosotros vemos y leemos cómo trataron los judíos a los discípulos de Cristo. Lo aborrecían, lo maltrataban, lo encarcelaban, lo perseguían, y casi todos ellos murieron de las manos de los inconversos, de la mano de los incrédulos. Ellos casi todos murieron matados. No, muy pocos de ellos murieron de muerte natural. Y esa es la enemistad que se refleja entre los hijos de Dios y los hijos de Adán y de Eva. Porque Adán y Eva engendran en pecado, engendran en desobediencia, engendran en maldad, engendran en corrupción, engendran en pecado. Y somos hijos de ira, somos hijos de corrupción. Por lo tanto, la transformación que tiene que haber en unos de nosotros para llegar a ser como el Hijo de Dios es sumamente grande. Y entonces, la mayoría de los hombres y las mujeres somos intransigentes. Siempre queremos permanecer como estamos y como somos. No admitimos cambios, no admitimos transformación en nuestro carácter, en nuestras vidas, en nuestros pensamientos. Y por eso, por esa manera de ser, es que Dios llama a los hombres falso maestro y a las mujeres bestias. Y mire cómo sigue diciendo. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas que viste en la mujer representan 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer como reina, reinando. Porque después de la caída del hombre y la mujer en el huerto del Edén, el hombre dejó de amar a Dios para amar a la mujer, para adorar a la mujer. Y la mujer dejó de amar a Dios para adorar al hombre y amar al hombre. Y eso es lo que se llama una idolatría. Cualquier cosa y cualquier persona que tú ames por encima de Dios y más que a Dios, eso es una idolatría. Porque el único que debe ser amado es Dios. El único que debe ser adorado es Dios. En el verso 9, mira cómo dice. Esos 7 montes son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que ha visto está también entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que ha visto son 7 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Dice como por una hora, pero eso quiere decir, el revelador quiere decir que recibirán autoridad como reyes, como sectas, como religiones, por poco tiempo antes de la venida de Cristo. Entonces, los 10 cuernos que viste son 10 reyes
que no han recibido reino todavía en ese momento, pero ya eso hoy es una realidad. Porque recuérdense, esto hace 2000 años que se hizo, que se dijo. Pero ya el tiempo en que iban a manifestarse cada uno de esas religiones, cada uno de esos grupos sectarios, ya se ha cumplido. Ya ellos están en plena vigencia. Porque esos reyes, esos montes de lo que habla el revelador del libro del Apocalipsis, son todas estas religiones que nosotros vemos en el escenario mundial. Entonces, ellos, como dice el verso 13, tienen el mismo propósito, la misma finalidad, el mismo objetivo. Esos reyes, esas sectas y esas religiones, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. ¿Qué ellos lograrán con eso? Lo que dice en el verso 14. Ellos pelearán contra el Cordero y el Cordero lo vencerá. Porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y los que están con Él son llamados, fieles y elegidos. Pero esos reyes de lo que está describiendo el revelador no están con Él. Porque si estuvieran con Él, no dijera que pelearán contra Él. De la manera que los reyes de Sodoma y de Gomorra eran opuestos a Abraham, de la misma manera, el rey Faraón y su pueblo se oponían a Moisés. Eran opuestos, eran contrarios a Moisés. Pero de esa misma manera, los reyes contemporáneos a Cristo, a Jesús, es decir, los sumos sacerdotes, los fariseos, los saduceos, los escribas y todas las sectas que habían en ese tiempo, eran contrarias a Jesús y su enseñanza. Eran su oponente, eran sus opositores. De esa misma manera, todas las sectas, todas las religiones que hay sobre la faz de la tierra, que contengan una enseñanza fraudulenta, falsificada, no acorde con la enseñanza de Cristo Jesús, van a ser la oposición del Maestro de maestros, del Rey de reyes, del Señor de señores, en los futuros días. Y vivir en guerra con Dios, tener la posición de un adversario, de un contrario a Dios, yo entiendo que es lo peor que le puede pasar a un hombre o a una mujer. Y eso debemos evitarlo. Debemos pertenecer a los que están con Él, a los que han sido llamados, a los que han sido fieles, a los que han sido elegidos. Porque lo que le va a pasar a los falsos maestros es lo mismo que le pasó a los contemporáneos de Noé. Lo mismo que le pasó a los contemporáneos de Abraham, Sodoma y Gomorra. Lo mismo que le pasó al rey Faraón y a su pueblo. Y eso también lo predijo el apóstol Pablo, cuando dijo que el Señor lo matará con el espíritu de su boca y lo destruirá con el resplandor de su venida. Cuando Jesús, el Cristo de la gloria, se manifieste, ese sistema fraudulento que hay mundialmente de religiones, de sectas, a lo que los reveladores llaman montes y reyes, será totalmente desarticulado, totalmente eliminado de sobre la faz de la tierra. Así que vamos a oír la próxima lectura.
En Apocalipsis 18, del 1 al 9. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía: salid de ella por lo mío, para que no seáis partícipes de su pecado, ni recibáis parte de sus plagas. Porque su pecado han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y págale doble según su obra. En el cáliz en que ella preparó bebida, prepararle a ella el doble. Cuando ella se ha glorificado y ha vivido en deleite, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. Y los reyes de la tierra, que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleite, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio. Amén. Muchas gracias. Apocalipsis 18, del 1 al 9. El revelador del libro del Apocalipsis, el evangelista Juan, habla de la caída de Babilonia. Babilonia, desde el punto de vista espiritual, significa el mundo. Todos los hombres y todas las mujeres que no se han arrepentido del pecado que hemos heredado de Adán y Eva, que es el adulterio, la fornicación. En otras palabras, comer del fruto del árbol prohibido. La caída del rey de Babilonia es anunciada por Juan y dice que después de todo eso, él vio a un ángel descender del cielo con gran poder y con su gloria iluminó la tierra, la alumbró. ¿Y qué decía? Clamó con voz potente, diciendo: ha caído Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Los reyes de la tierra son aquellos hombres y aquellas mujeres que hacen lo mismo que hizo Adán con Eva. Entregarse a los placeres, entregarse a los deleites, entregarse a la carnalidad. Porque ellos no han entendido el mensaje del libro de Génesis. Ellos no han entendido el mensaje del libro del Apocalipsis. Y a pesar de que son pastores y reyes y sacerdotes, son ministros de la diferente secta, de la diferente religión, ellos viven en fornicación, ellos viven en adulterio, ellos viven en deleite, ellos viven en plena carnalidad. No hay espiritualidad en ellos. Ellos satisfacen a plenitud los deseos de la carne. Y por eso dice que los reyes de la tierra han fornicado con ella. ¿Con quién? Con su Eva, con su mujer. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido con la potencia de su deleite. Y dice el revelador
Y oí otra voz del cielo que decía, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de su pecado, ni recibáis parte de sus plagas. La ley cíclica del universo dice que todas las plagas que vinieron sobre el rey Faraón por presumir de un hombre de Dios, por presumir de un profeta de Dios, esa plaga le vinieron como una muestra de que andaba errado y equivocado de parte de Dios. Le vinieron esa prueba porque había vivido en deleite, en fornicación, en adulterio. Y lo mismo, la misma experiencia que pasó el rey Faraón y su pueblo, esa será la experiencia que vivirán las diferentes sectas y las diferentes religiones que vivan en la falsedad, que vivan en la carnalidad, que vivan hablando mentira y haciendo creer al pueblo en mentira. Por eso le dice a los creyentes, salgan de en medio de ella, pueblo mío, para que no recibáis parte de sus plagas y para que no participéis de sus pecados. Entonces, ahí está la conclusión de cuál será el resultado de los reyes de la tierra, de la secta falsa y de las religiones falsas. En el verso 9 dice, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y con ella han vivido en deleites, y llorarán y harán lamentaciones sobre ella, cuando vean el humo de su incendio. Así que, mis hermanos, vamos a oír la próxima lectura. En Apocalipsis 19, del 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y han adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Amén, muchas gracias. Aquí el revelador del Apocalipsis, en el verso 19, capítulo 19, verso del 19 al 21, las revelaciones que hace Juan son la misma que hace el apóstol Pablo en el capítulo 2 del libro de Tesalonicense, en el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicense. Pablo allí dice y anunciaba en aquel tiempo lo que está pasando ahora. Por ahí hay muchas sectas, muchas religiones que viven echando fuera demonios, que viven hablando lengua, que viven haciendo milagros, que viven haciendo curaciones, y ellos piensan que lo están haciendo de parte de Dios. Pero ¿cuál es la declaración que hace el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la segunda carta a los tesalonicenses? Pablo dice, y anunciaba en aquel entonces, que iba a venir un inicuo cuyo avenimiento era por obra de Satanás, con diversos géneros de prodigio y de señales mentirosas para los que se pierden. Por cuanto no recibieron con amor el testimonio de la verdad, por eso Dios
le enviaba un poder milagroso engañoso para que creyeran en la mentira. También, en el libro del Apocalipsis, el mismo evangelista Juan dice: y vi salir de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus en forma de rana, pues son espíritus de demonio que le han sido dados para salir por toda la tierra a engañar a todas las naciones. Y de eso mismo habló Jesús, el Cristo, y dijo que para el tiempo del juicio final iban a aparecer algunos a su izquierda y otros a su derecha. Y él le iba a decir a lo de la izquierda: apártense de mí, hacedores de iniquidad, nunca lo conocí. Hacedores de maldad. Y ellos le iban a responder: Señor, pero ¿y qué pasó? Pero nosotros en tu nombre profetizábamos. Nosotros en tu nombre evangelizábamos. En tu nombre nosotros echábamos mucho afuera, mucho demonio. Hablábamos lengua. ¿Y qué pasó, Señor? Dicen: apártense de mí. Yo nunca los reconocí. Entonces, ¿de quién estaba hablando Jesús? Estaba también prediciendo esto que hoy día está pasando en el escenario mundial. Muchos falsos maestros y muchos falsos profetas que viven hablando lengua, viven haciendo curaciones, viven haciendo sanidades, pero sin embargo no se han apartado del mal y viven promoviendo la fornicación, viven promoviendo el adulterio. Viven haciendo lo que hizo Satanás, poniendo el hombre y la mujer a comer del fruto del árbol prohibido. A ello se refirió el apóstol Pablo cuando dijo: oh hombre de Dios, tú que te jactas de la ley de Dios y con infracción de la ley de Dios deshonra a Dios y piensa que va a escapar del juicio de Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembre, eso mismo va a cosechar. Mire bien, mi hermano, lo que dice el revelador del Apocalipsis. Que él vio a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Los falsos maestros, los falsos apóstoles, están reunidos en diferentes grupos, en diferentes setas, para volver a hacerle la guerra a Cristo, para volver a hacerle la guerra al Hijo de Dios. ¿Pero qué dice? Dice: y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, y había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Así que, mis hermanos, el falso profeta será destituido, será eliminado. Y el pueblo que por muchos años ha vivido oprimido bajo la esclavitud de los faraones de hoy, será liberado. El pueblo que por mucho tiempo ha vivido oprimido bajo la autoridad y bajo el engaño de los reyes de Sodoma y de Gomorra, hoy será liberado. Por eso el apóstol
anuncia la caída de este sistema religioso fraudulento, errado y equivocado. Pues aquí, una vez más, en esta tercera parte, le hemos dado a conocer el sentido esotérico, el sentido oculto de lo que significan montes y reyes. Con mucho amor, con mucho cariño, y para una amonestación más de parte de nosotros, a ustedes y a todos los que oyen estos audios, para eso nos hemos reunido hoy y hemos elaborado este mensaje, pero tengan la seguridad y la certeza de que de ustedes, aunque hablemos así, esa no es la esperanza que tenemos, porque ustedes van a ser hombres y mujeres que van a abandonar el pecado, la iniquidad, y van a pasar a formar parte del verdadero cristianismo, que somos y seremos el movimiento de unificación mundial de todas las sectas y de todas las religiones, porque el Maestro lo anunció de antemano. Tengo otras ovejas que no son de este redil, las cuales también debo traer, para que sea un solo pastor, un solo rebaño y un solo redil. Y cuando eso se cumpla, la discrepancia entre grupos y grupos religiosos dejará de existir. Y el que resista la palabra de Dios, el que se oponga, será sacado del escenario religioso. Porque la mentira tiene tiempo de caducidad. Y esos son los tiempos que ya casi tenemos entre manos. Porque el Señor mismo limpiará la iniquidad y le pondrá fin al pecado, a la mentira, al orgullo y a la insensatez de los hombres y de las mujeres. Con amor y con cariño hemos elaborado este mensaje de hoy. Su hermano Julián de Paula y la joven Evelyn Hernández. Así que muchas gracias a todos ustedes y los esperamos en otro momento como este, pero con otro tema diferente. Dios se le bendiga y Dios le guarde. Amén.